Listo. Entonces en este corte nosotros vamos a empezar con otro tema sobre termodinámica. Listo, ahí pueden ver mi pantalla. ¿Sí la pueden mirar? La pantalla. Chicos, ¿sí la pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí. Ok. Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a tomar otro libro, que es este libro. Vamos a mirar los dos capítulos de este libro, que es Fundamentos de Termodinámica. Ahí vamos a mirar el principio cero de la termodinámica, lo que significa el calor, el primer principio de la termodinámica, el segundo principio. ¿Listo? Entonces yo les voy a enviar este libro, este creo que no les he enviado, es sobre fundamentos de termodinámica. Espero que hagamos alguna parte de este primer capítulo, son algunos conceptos y definiciones. Y aquí vamos a ver la primera ley de la termodinámica, ¿no? En el segundo capítulo. En el primer capítulo son algunos conceptos de la termodinámica, algunos ejemplos en qué parte se usa la termodinámica, descripción de los sistemas, su comportamiento, las propiedades, que es el volumen específico, la presión, que es la medida de la temperatura, y algunos otros conceptos más que vamos a mirar. Y en la parte 2 del capítulo 2 vamos a mirar lo que es el concepto de mecánica y energía y transferencia de energía mediante calor y trabajo, energía en un sistema y balance de energía para los sistemas cerrados. Y vamos a terminar viendo análisis energético de ciclos, ¿no? Aquí vamos a ver los ciclos de diferentes motores. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a empezar con algunos conceptos de la termodinámica. Entonces, primera parte serían los conceptos y definiciones. Entonces ahí pueden ver mi otra pantallita, ¿sí? Está. Sí, profe. Sí. Listo. Empecemos escribiendo algunos valores de algunas constantes que vamos a utilizar. Por ejemplo, la constante R de Rayleigh. Esa constante R tiene varios valores en diferentes sistemas. 8.314 kilojulio sobre mol por Kelvin. Eh, Esta en el sistema inglés, que sería 1545. Esto es pies por libra, libra fuerza, sobre libras por mol. Y es otro valor que es 9, 1.986. Este está medido con atmósferas por libra por mol. Listo, tenemos valores para la aceleración de la gravedad. Ya lo conocemos, la gravedad es 9.8, entonces la G en el sistema internacional va a ser 9.8
Aquí lo tiene más completo, con 1, 2, 3, 4, 5 decimales, metros sobre segundo cuadrado. Y también en el sistema inglés, que valdría 32.174 pies por segundo cuadrado. La presión atmosférica también la podemos tomar como un estándar. La presión atmosférica sería presión atmosférica. Tenemos que una atmósfera es equivalente a 1.01325 bar. O en el sistema inglés 696 libras fuerza por pulgada. Listo, tenemos algunas relaciones de temperatura, después las vamos a mirar. Entonces, ahora sí empecemos con conceptos y definiciones. Profe, Dime. Ana, ya es que te iba a decir que sí me puede hacer ver las unidades de la presión, pero ya gracias. Ya. Definiciones. Entonces vamos a hablar sobre lo que es la termodinámica. La palabra termodinámica viene de la combinación de dos palabras más, que es la fuerza y el calor. Entonces, la parte como de terme, que es como en griego, es el calor, y por ejemplo la fuerza está relacionada con la dinámica. En griego estaría así, ¿no? Entonces esto sería la fuerza. Entonces la termodinámica es la relación que hay entre el calor y la fuerza, y por eso se llama la termodinámica. La conocemos comúnmente como la termodinámica. Vamos a ver cómo relacionamos el calor y la fuerza, ¿no? Por ejemplo, empezar a entender cómo se transfiere, cómo se pierde energía, ¿no? Cuando, por ejemplo, un auto frena, derrapa, las llantas se calientan. ¿Por qué se calientan? O por ejemplo, en las transferencias de calor en las neveras, ¿no? Que prácticamente se dice, absorbe calor de la parte externa o saca calor, ¿no? Del interior para enfriar la nevera. Entonces, el objetivo de ahora es introducir algunos conceptos y definiciones fundamentales que utilizaremos a lo largo de esta parte de este corte. Entonces vamos a definir ahorita lo que es el sistema. Aquí, por ejemplo, antes de seguir, hay algunos ejemplos de usos de la termodinámica. Miren aquí, por ejemplo, un sistema para enfriar, creo que es para calentar el agua. El agua circula por aquí, por estos paneles. Estos paneles los calienta el sol y el agua circula por aquí para ser calentada. Lo que les hablaba del refrigerador, el refrigerador saca calor de aquí para que adentro permanezca frío. Y aquí está la turbina, miren, la turbina también hay una conversión, la turbina ingresa aire, por aquí ingresa el aire, aquí lo comprime y lo calienta para que por el exterior salga con una alta velocidad, ¿no? Entonces así se genera el empuje. Los motores también, ¿no? En los motores hay mucha termodinámica. Aquí calientan los gases para impulsar los pistones. Entonces mediante el combustible hace que calienten los gases y los gases cuando están calientes adquieren más energía cinética, lo cual se expanden y hace que empujen los pistones.
y entonces tienen que hacer la coordinación, ¿no?, entre los pistones para hacer mover ya el cigüeñal y así el motor empieza a funcionar. Miren que esa otra ya serían una hidroeléctrica. Por ejemplo, en esta hidroeléctrica calientan igual mediante alguna forma el agua para hacer girar las turbinas, y las turbinas mediante magnetismo generan la corriente eléctrica. Entonces, mejor dicho, la termodinámica es una parte muy importante, ¿no?, en la ingeniería y en la vida diaria de todos nosotros. Por ejemplo, sus computadores, si se han dado cuenta que se calientan, ellos tienen un sistema de refrigeración, y ese sistema de refrigeración es mediante el estudio de la termodinámica. O cuando ustedes hacen una fuente, no sé si han hecho fuentes, o cuando instalan algún integrado o algo, o un transistor que necesite consumir potencia, ustedes le deben instalar una lámina, ¿no?, para disipar el calor. Y eso se hace mediante conceptos de termodinámica, ¿no? Ese diseño que tiene como unas rendijitas ahí es para que tenga más área y por ahí circule más aire para hacer la transferencia de calor más efectiva. Entonces, como pueden ver, la termodinámica es una parte muy importante, ¿no?, en la ingeniería. Listo, muchachos. ¿Sí estamos? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, definición de los sistemas. ¿Qué es un sistema? Entonces tenemos para identificar el objeto de estudio. Nosotros podemos tener un cuerpo, por ejemplo, podemos tener un cuerpo en caída libre, o por ejemplo, que les hablaba, un motor o un refrigerador o algo, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es aislar todo ese cuerpo, o todo el sistema, o todo el motor, ¿no? Y a eso lo vamos a definir como el sistema, ¿no? Entonces, y dentro de ese sistema vamos a definir las variables que cambian. Entonces, ¿qué es un sistema? Es identificar el objeto de estudio. Eso sería, ¿no?, identificar el objeto de estudio. Identificar el objeto de estudio. Ahora sí, otra definición, el entorno. El entorno sería como lo dice su palabra, ¿no? Es lo que está afuera del sistema, ¿cierto? Es como el ambiente que está afuera del sistema, que también necesitamos conocer cómo es el entorno para ver cómo va a ser, por ejemplo, las transferencias de calor entre el sistema y el entorno. Y tenemos que definir lo que es la frontera. Frontera ya sería el límite donde se diferencia el sistema del entorno. Es un límite, ¿no?, que nosotros ponemos para diferenciar las dos partes del sistema y el entorno. Sería el límite entre el sistema y el entorno. Entonces, prácticamente lo que nosotros hacemos es tomar el objeto de estudio, que sería este, digámoslo así, y si aquí está el entorno, entonces nosotros vamos a decir que por aquí va a ser nuestro límite para estudiar, ¿no? Entonces podemos tomar el objeto y acá está el entorno, el sistema y acá el entorno. Ahora vamos a ver qué tipos de sistemas tenemos. Tenemos dos tipos. Tenemos un sistema cerrado o masa de control, que se llama en termodinámica, y el otro es sistema abierto o volumen de control. Entonces,
En los dos tenemos sistema cerrado. Profe, Dime, ¿qué dice ahí en el cuadro? objeto de estudio. ¿Objeto? Ya. Ujú. Sistema cerrado. Sistema cerrado o masa de control. Y el otro es volumen de sistema abierto o volumen de control. Entonces se definen así estos dos. Entonces en el sistema cerrado, ¿qué tenemos? Que la cantidad de materia es fija. Tenemos aquí una de las cosas es que la cantidad de materia es fija. Mientras que en el sistema abierto o volumen de control puede fluir masa. Por ejemplo, cuando hay entradas y salidas de algún fluido, un líquido, etcétera, ¿no? A través del sistema. ¿Listo? ¿Preguntas? Hasta ahora todo está bien, profe. Bueno. Entonces, en el sistema cerrado, el sistema es aislado. El sistema es aislado. El sistema es... ¿Qué quiere decir aislado? Sistema es un sistema cerrado que no interacciona con el entorno, ¿no? Este no va a interaccionar con el entorno. Eh, por ejemplo, en el sistema abierto, entonces, este sí no es aislado, ¿no? Sí interacciona con el entorno. Entonces aquí sí hay interacción. Miren que si puede fluir masa, está interaccionando con el entorno. Sí hay interacción. Entonces, como ejemplo, ¿qué podemos ver? Un ejemplo como un sistema cerrado. Podemos tomar solo una partecita, por ejemplo, de un motor de combustión, de un motor de carro. Tomar un pistón. Por ejemplo, si nosotros tomamos la parte interna de ese motor, y aquí está el pistón, donde aquí está el gas calentándose, nosotros podemos tomar solo este como un sistema cerrado, ¿no? En un instante de tiempo y analizar ahí cómo va a ser el calentamiento de los gases. Ese sería un ejemplo de un sistema cerrado. Miren que todo el motor lo podemos tomar como un sistema o partecitas del motor lo podemos también tomar como un sistema. ¿Listo? Eso depende de cómo tomemos nosotros el estudio. Igual, por ejemplo, un sistema abierto, el que les mostraba, el de la turbina, ¿no? De aquí tenía la turbina. Aquí entran los gases, aquí los caliento y por aquí salen con una más alta presión. ¿Listo? Podemos tomar, por ejemplo, toda la turbina, como hay intercambio de gas, como un sistema abierto. ¿Sí? Ahora sí, nosotros, ¿cómo hacemos para tomar los límites del sistema, de lo que vamos a estudiar? Entonces, elección de los límites. ¿Cómo hacemos para ver, para establecer los límites?
Para la elección de los límites debemos de conocer el sistema, las variables del sistema. Debemos conocer si hay intercambios o no hay intercambios de materia. Debemos conocer bien el objeto en análisis, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar aquí, el ejemplo que está aquí en el libro, este que es aquí. Miren que aquí nosotros podemos tomar todo el sistema, ¿no? Poner los límites para estudiar el sistema, que sería este. Dentro de este sistema, miren que tenemos aquí un motor eléctrico, es un compresor de aire. Aquí hay una entrada de aire, un tubo. Aquí hay una bomba para succionar el aire y introducirlo aquí en este depósito. Esto lo podríamos tomar nosotros como un sistema termodinámico y realizar el estudio. Entonces miren, en este sistema, ¿cuáles serían? Este sistema mejor primero que todo, ¿sería abierto? ¿Lo podríamos ver como un abierto o como un sistema cerrado? ¿Qué me dicen? Ese sistema Sí, es cerrado. entonces dijimos que es cerrado cuando no hay interacción o cambio de materia, ¿no? No hay flujo entre el entorno y el sistema, ¿no? A través del límite o la frontera. Y en el Ah, abierto sí hay interacción. entonces es abierto porque está entrando el aire, ¿no? Ajá. ¿Y qué otra cosa está entrando? Eh, Masa. Claro, a través del aire está entrando aire, ¿no? ¿Y hay alguno Ujú. otro, en otra parte donde haya interacción también? En el motor, pero es que Ajá, en el motor que hay. eh, es un sistema cerrado, profe, en el motor. Sí, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí como está el dibujo, y miren que las líneas punteadas las representamos con el límite, ¿listo? Entonces uno hace el esquema del sistema y le pone las líneas punteadas para representar un límite, ¿no? Entonces ahí va a haber un límite entre interacción del entorno y la parte del sistema, o ver si no hay interacción. Entonces aquí sí hay una entrada de aire, es decir, aquí hay un cambio de masa, un fluido de masa, y miren que para que funcione el motor lo debemos de conectar a un cable. El cable va a la parte externa, ¿no? Hacia la frontera. Entonces miren que por aquí a través del cable también va a haber un fluido eléctrico. ¿Listo? Por aquí entra la energía para succionar aire. Entonces tenemos, miren que en el sistema va a haber dos entradas. Es un sistema abierto. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver la descripción de los sistemas y de su comportamiento. Descripción de los sistemas y su comportamiento. Entonces uno lo que necesita, ya estableciendo el sistema, eh, es conocer cuáles son las variables que van a cambiar, cuáles son las propiedades, cómo va a ser el proceso, en qué estado está. Todo eso habría que definirlo a través del objeto de estudio. Entonces vamos a mirar esos conceptos que les acabé de mencionar, ¿no? Entonces vamos a mirar lo que son las propiedades. Entonces tenemos las propiedades, tenemos el estado y tenemos el proceso. Entonces las propiedades, ¿para qué se usan? Para describir el sistema. Entonces las propiedades se usan para
describir el sistema. Las propiedades que son características macroscópicas. Profe, Sí, una pregunta, dice descripción de sistemas y de su qué. comportamiento. Entonces, las propiedades nos sirven para describir el sistema, son características macroscópicas del sistema, ejemplos de propiedades. ¿Qué cree que son las propiedades? Alguien que me diga algo según lo que van mirando hasta ahorita. ¿Qué serían las propiedades? Las propiedades serían como el sistema como tal, o sea, por ejemplo, el cómo se ve, puede ser Ujú. una, Ajá, por sí, ¿no? ejemplo, son lo que nos sirve para describir el sistema. ¿Nosotros con qué describimos los sistemas? Por ejemplo, la caída libre, ¿con qué la describimos? Con una velocidad masa, Ajá, entonces son ese tipo de variables, ¿no? Por ejemplo, la masa, el volumen, la energía, la presión, asimismo la temperatura. Y algunas otras, ¿no? Como velocidad, aceleración, distancia, etcétera, ¿no? Estas propiedades son independientes del proceso. Ahora sí vamos a ver qué son el estado. El estado expresa la condición del sistema. Condición del sistema. ¿Qué expresa? Que nos diga, o qué es que nos diga, expresa la condición del sistema. me parece operado. ¿Qué significa que exprese la condición del sistema? ¿La qué? O sea, el estado nos expresa la condición del sistema. ¿Qué significará eso? El nivel con el que puedo operar. ¿Cómo así? eh, Pues ese es un límite, ¿no? También, o sea, el estado sería un límite hasta donde pueda operar, pues por ejemplo, el, el estado de, digamos, de un celular de hoy en día, un celular de antes, pues su sistema es mucho más eficaz. Ajá. Pero por Pues, ejemplo, o ahí estás sea, por ejemplo, tomando varios sistemas, ¿no? Eso es como una comparación, pero yo solo me refiero a un solo sistema. Por ejemplo, un solo celular. Entonces vos lo ya. puedes, en el estado, ahorita tu celular está en un estado de carga, por ejemplo. Puede estar al Ujú. 30% de carga, etcétera, ¿no? Entonces, nos da es valores. Por ejemplo, tú puedes ponerle un termómetro y medir a qué temperatura está. Entonces está en un estado de carga, está a una temperatura. Por ejemplo, ahorita tiene una masa, esa por ejemplo ahora es constante. Por ejemplo, si vos le pusiste un protector, pues está con un protector. Si le pusiste una pantalla para proteger, un cristal para proteger, pues está con un cristal, etcétera, ¿no? Es en la condición que está ahorita, ¿no? El celular, por ejemplo. Ese sería el estado, o sea, las variables que tiene, la medida de las variables que tiene ahorita, ¿sí? Por ejemplo, un motor, un estado sería tomar en un instante de tiempo. Puede ser que esté encendido o puede ser que esté apagado. Si está encendido, tiene otro tipo de variables, ¿no? Ya empieza
un valor de temperatura, hay un fluido de masa, etcétera. Listo, el estado entonces nos da los valores de las propiedades en un estado, en un instante de tiempo. Ese sería el estado. Y entonces el proceso, ¿qué significaría el proceso? El proceso, Ajá. pues la forma en cómo trabaja puede ser, o sea, digamos, con respecto a la imagen, puedo dar un ejemplo de que el proceso sería la entrada del aire que forma una presión o Ujú. una presión es que dice ahí en el circulito, no me acuerdo y de ahí eso, y después genera a través de todo eso, genera eh, una presión más o algo así, no me acuerdo. Ajá. Entonces, el proceso, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del celular. Entonces, sigamos con el ejemplo del celular. El celular, si vos te pones a mirar videos, a jugar, a leer, lo que sea, vas, vas a tener un proceso ahí de descarga, ¿cierto? Entonces tenías un estado que estaba con una carga inicial, mediante ese proceso que hiciste, luego va a estar en otro estado el celular, en un más descargado. O por ejemplo, si está descargado, vos lo pones a cargar, va a tener una entrada de corriente para cargar el celular. Entonces, ¿qué significa el estado? Cuando las propiedades del sistema cambian de un estado a otro. Cuando las propiedades del sistema cambian de un estado a otro. Entonces, por ejemplo, el celular estaba con el 50% de carga, luego de que lo usaste quedó con el 15% de carga. Entonces ahí cambia una propiedad, ¿no? Que es la carga. Y por ejemplo la temperatura también. Puede que alzó la temperatura, calentó, ¿cierto? ¿No se han dado Sí, cuenta que cuando ustedes mantienen con su celular encendido, el celular se calienta un poco? sí, Lo también mismo, sucede, también sucede lo mismo con con el frío, ¿no? Porque tiene que producir mucho más calentamiento ajá, para que puedan dar el sistema operativo como tal. sí, también. O también, por ejemplo, cuando está cargando su celular, se calienta igual el cargador y también se calienta su celular, ¿no? Un proceso también se genera igual en los motores, ¿no? Cuando ustedes están encendiendo el motor hay una entrada de combustible, esa entrada de combustible cambia de masa, hay un cambio de masa ahí, entonces ahí se va a generar un proceso. O en el interior del motor, ¿no? Hay un calentamiento, ¿no? Debido al todo el movimiento que existe en el motor. Entonces en el proceso nosotros, mirando eso, podemos identificar dos formas. El estado estacionario. Estado estacionario significa cuando las propiedades no cambian en un intervalo pequeño de tiempo. Entonces, en un estado estacionario, las propiedades no cambian en intervalos de tiempo pequeños o en cualquier intervalo de tiempo, ¿no?
Y el otro sería el ciclo termodinámico. Ciclo termodinámico. El ciclo termodinámico. Es decir, el ciclo termodinámico ya sería un cambio de estado o una secuencia de procesos, ¿no? Donde empieza en un estado, va cambiando poco a poco para llegar a un estado final. Es decir, podemos nosotros representar, el sistema está en un estado E1, es decir, tiene un valor de masa, un valor de volumen, un valor de energía, presión, temperatura, etcétera. Vamos a pasar a otro estado, que sería un estado 2, donde van a cambiar las propiedades. Podemos pasar a otro estado, que va a ser el estado 3, donde van cambiando en otro intervalo de tiempo las propiedades, a un intervalo 4, a un estado 4, y termina, ¿no?, en el estado 1 otra vez. Entonces el ciclo termodinámico se refiere a que después de que cambien varias veces el proceso, es decir, cambien varias veces los estados, vuelve a regresar al mismo que estaba antes. Ese sería el ciclo termodinámico, ¿no?, en los procesos. Entonces tenemos el estado estacionario, donde el estado E1 no va a cambiar en un intervalo de tiempo. Tenemos el estado donde sí cambia, que podría pasar de un estado a otro estado, es decir, un estado que no es estacionario. Y tenemos aquí el ciclo termodinámico, donde va a cambiar a diferentes estados, pero finalmente vuelve a llegar al mismo estado. Por ejemplo, eso es lo que sucede igual en un celular, ¿no? Usted toma su celular, lo carga, lo tiene al 100%, lo usa. Después de un día de uso, o 2 días, u horas, se termina su batería y vuelve otra vez a conectarlo, ¿no? Ahí vuelve a empezar el ciclo, ¿cierto? Igual sucede en los motores. Un motor, por ejemplo, entra el combustible, hace funcionar el motor. Entonces, dependiendo de cómo tomemos allí, si tomamos desde el tanque lleno, se descarga todo el tanque mediante el funcionamiento del motor y volvemos a cargar el tanque. O en las partes internas del motor, cuando los pistones son empujados por el calentamiento de los gases, ¿no? El gas se calienta, explota, empuja el pistón. Y luego el pistón vuelve mediante otra vez el enfriamiento del gas, vuelve otra vez a explotar, ¿no? Y empieza el ciclo así, en un motor. En las refrigeradores, en la mayoría de las cosas tenemos ciclos termodinámicos. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas antes de seguir? ¿Preguntas? ¿Preguntas, Luis, por el chat? Adriana, hoy está calladita, Adriana. Hasta ahí todo claro, profe. Ya no estás calladita. Aquí me escribe Luis. Bueno. Entonces ya hemos visto, vamos por aquí más o menos, ciclo termodinámico. Entonces tenemos la siguiente parte. Un proceso puede ser estable. Entonces, en un proceso estable nosotros tenemos un estado inicial, donde tenemos valores de las diferentes propiedades, y pasamos a otro estado, que puede ser el estado final. Entonces,
no, en esta parte a nosotros no nos va a importar cómo fue ese cambio, ¿no? Ese camino para pasar de aquí hasta aquí, solo nos importa. Estado final, estado inicial, estado final. Esa parte de aquí no importa. Va a haber en otros que sí nos va a importar cómo va a ser este camino de aquí. Entonces por ahora nosotros empezamos por esto que es lo más sencillo. Entonces aquí se definen algunas, en el estado inicial pues se definen algunas propiedades. Entonces se definen, o hay algunos valores de las propiedades. Y aquí en el estado final pues vamos a mirar o a leer cómo cambiaron estas propiedades, ¿no? Estado final de las propiedades. Entonces lo que tenemos aquí en este proceso estable es que el proceso es independiente de ese camino y lo que a nosotros nos interesa nomás es estado inicial y estado final. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver lo que son las propiedades extensivas e intensivas. ¿Qué me dice Luis? Entonces vamos con las propiedades extensivas e intensivas. Entonces, ¿qué serían las propiedades extensivas? ¿Y qué serían las propiedades intensivas? Entonces, una propiedad extensiva es una propiedad aditiva. ¿Qué significa que sea aditiva? Que nosotros la podemos, por ejemplo, podemos tomar la masa. Si tomamos un bloque de, digamos, de ¿qué sería? De madera, de ladrillo, por ejemplo, un bloquecito de ladrillo, nosotros podemos hacer una ruma más grande y tener una masa más grande, ¿no? Eso sería una propiedad aditiva. Y las propiedades intensivas no son aditivas. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos cambiar la densidad. No podemos sumarle densidad a los ladrillos, ¿no? Mediante alguna otra cosa, mediante otro ladrillo. Entonces sería, siempre tienen la misma densidad, no van a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, como ejemplos de propiedades aditivas, va a ser la masa, el volumen, podemos tener la energía también. Esos no pueden, lo que les decía, ¿no? Sumarle, yo no le, sumarle, sí las puedo sumar, ¿no? Mm, y como ejemplos de propiedades intensivas, lo que les decía, la densidad, la presión, la temperatura y a otras que vamos a ver por ahí también. ¿Listo?
¿Preguntas, muchachos, hasta aquí? ¿Algún ejemplo de propiedad intensiva que ustedes se puedan imaginar? Que regresa a la siguiente página. ¿No? ¿Allí? ¿A dónde querías, Luis? Listo. Entonces, ejemplos. ¿Quién me puede decir algún ejemplo de una propiedad intensiva? ¿Alguna otra? Profe, Dime. ¿qué fue que dijo que era una propiedad aditiva, perdón? Una propiedad aditiva es que se puede sumar, ¿no? La podemos sumar. Por ejemplo, si lo que les decía, ¿no? Si vos tomas un bloquecito de ladrillo, puedes hacer un bloque más grande arrumando varios ladrillos, ¿no? Entonces tienes una masa más grande, puedes sumarla. Ah, listo. ¿Listo? Aquí en el libro, aquí por ejemplo, mira, si tú pones tienes una pesa y poniéndole varias pesas, aquí puedes hacer que esta barra pese más, ¿no? Para hacer ejercicio. Pero tú poniéndole más pesas no le cambias la densidad, por ejemplo. Entonces la densidad, todas estas barras, estos de aquí, estos discos van a tener la misma densidad, no va a cambiar si le aumentas los discos, ¿no? Pero la masa sí, y el volumen también. Entonces esa sería la diferencia entre la propiedad aditiva y la propiedad intensiva. Ah, listo, profe. ¿Listo? ¿Más preguntas? Entonces pasemos a otro concepto que es eh, fase y sustancias puras. Fase y sustancia pura. Fase, eso creo que ustedes lo han visto mucho en el colegio. Fase es la fase que tiene un, un material, ¿sí? Una pregunta. Ajá. O sea que sería en las extensivas son, digamos, propiedades que uno puede como tal, eh, o sea, tener. O sea, me refiero a que, por ejemplo, o sea, físicamente. Sí, ajá, que las puedes medir, ¿no? Puede ser la masa, el volumen, la energía. Bueno, la energía ya la mides con otras propiedades como velocidad o altura, igual masa. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, sobre la fase, el material puede tener varios estados de fase, ¿no? Por ejemplo, el agua es líquida, el agua si la congelamos la podemos tener como un sólido y si la calentamos pues la evaporamos, ¿no? Podemos tener un estado gaseoso. Entonces, los tres tipos de fase serían el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Y qué es una sustancia pura? ¿Qué podrían ustedes pensar que es una sustancia pura?
¿Ideas? Una sustancia pura es uniforme e invariable en su composición, es decir, debe, por ejemplo, tener la misma densidad en todo, ¿no? En toda su forma, en toda su estructura. Es una sustancia pura, es uniforme e, y es invariable en su composición. Entonces, por ejemplo, un bloque de ladrillo podría ser una sustancia pura, ¿no? Tiene ahí, está hecha de tierra quemada, digámoslo así. Los discos que vemos ahí pueden ser una sustancia pura, ¿no? La densidad no cambia, los discos de metal. Y la Tierra como un todo, el planeta Tierra, sería una sustancia pura. ¿La Tierra qué sería? El planeta Tierra. Si es sustancia pura o no. No creo. ¿Por qué no? Sí, profe, Porque, no es sí, sí sustancia. es. Porque sí. Pues, o sea, profe, yo estoy entre el sí y el no, porque es que, o sea, la Tierra se supone que tiene unos componentes, pero esos componentes hoy en día han variado mucho, ¿Qué componentes tiene porque la Tierra? La Tierra, todo el eh, planeta Tierra, ¿no? eh, una componente puede ser la gravedad, esa no cambia, Ajá. ¿sí, no? Esa sí cambia. ¿La gravedad cambia? Sí, si vos estás aquí en el Ecuador, estás más lejos del centro de la Tierra que si estás en los polos, porque la Tierra es achatada. Entonces cambia. Pero miren que la Tierra, Mm, no sé si ustedes han visto, la Tierra en el interior tiene un núcleo que es muy denso, tiene un manto que es como lava fundida y viendo ya está la Tierra por aquí, ¿no? Las capas de tierra y el agua y hasta la atmósfera. ujú, Entonces miren, el núcleo tiene una densidad, el manto tiene otra densidad, las capas de tierra tienen una densidad, el agua tiene otra densidad, el aire tiene otra densidad. Entonces, este no es una sustancia pura, ¿no? Toda la tierra como un todo. Porque miren que la densidad va cambiando. Desde densidad alta a aquí a densidad baja, ¿no? Cambia la densidad. Miren, y lo que les decía, los discos que están aquí, estos para hacer pesas, estos están hechos de hierro. Entonces digamos que es todo uniforme, ¿no? La densidad en la parte interna y en la parte externa y en todo su contenido es la misma, no cambia. Entonces la sustancia pura está relacionada es con más que todo con la densidad, ¿no? La composición. Si la densidad cambia a través de a lo largo o en el radio, entonces no sería una sustancia pura. Y si es constante en todo, es uniforme, se dice si es uniforme en todo, entonces sí es una sustancia pura. ¿Listo, muchachos? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Seguimos? Bueno, sigamos entonces. ¿Qué sería de Hugo? ¿No preguntaste por qué no se conectó? No sé, profe, no me contesta los mensajes, de pronto no tiene internet. Ah, ya. A ver, voy a parar un rato aquí la grabación.